Brunelleschi y la invención de la perspectiva, de Piero Sampaolesi. La invención de la perspectiva puede considerarse la clave para comprender la concepción arquitectónica de Brunelleschi. La regla perspectiva es al mismo tiempo un método de trabajo del artista y sobre todo un orden natural. Fue definida histórica e idealmente por Manetti de tal modo que nos convence de que fue considerada como una conquista de importancia superior a las mismas formas arquitectónicas de Brunelleschi, un método libremente elegido, pero vinculado a un orden matemático y por tanto natural, perteneciente en consecuencia al mundo sensible. Así incluso, en estos tiempos se expone y se realiza justamente lo que los pintores denominan hoy perspectiva, porque es en una parte de la ciencia que es, en efecto, colocar bien y con razón los aumentos y las disminuciones. Sobre estas pocas líneas y otras cuantas de Manetti se ha discutido y se discute mucho porque están cargadas de referencias y significados como pocas. Todo el mérito de esta invención es restituido a Brunelleschi en contra de la afirmación de Alberti. ¿Qué dice Alberti en De la pintura? Encontré pues este modo óptimo, donde describe el método de la perspectiva. Esta consiste en la regla científica, esto es, matemáticamente exacta, en un teorema diríamos, para colocar bien, con razón, es decir, racionalmente, los aumentos y las disminuciones que se presentan a los ojos de los hombres, de las cosas de cerca y de lejos, de qué medida pertenece a qué distancia. Colocar, o sea, dibujar en el folio o en el muro, es decir, sobre un plano, la medida de las cosas que se presentan ante los ojos, más grandes o más pequeñas según la distancia del observador. Lo que quiere decir al mismo tiempo que estas cosas y las distancias a las que se encuentra el ojo, del ojo, llevar después estas medidas aparentes de las dimensiones de la distancia al ojo sobre el folio, la tabla o el muro al lugar apropiado. Por tanto, Manetti ya no entiende al espacio como un dato ilusorio o accesorio artísticamente, o, respecto a sus más cercanos predecesores, irracional y objetivamente indefinible, sino que lo incluye entre las premisas fundamentales, indispensables de la creación artística, deduciéndolo de una realidad objetiva. El espacio se racionaliza de un modo exacto en su capacidad de ser medido, en un aspecto general por la regla de la perspectiva y en un aspecto tecnológicamente fundamental por la adopción del orden antiguo. Establecido el orden como vínculo estático y único método de dimensionamiento de las estructuras resistentes, empíricamente, la valoración sensorial, es decir, la percepción de las dimensiones del edificio y del espacio interior y del volumen exterior, ya no es empírica, sino que ella misma está racionalizada, pues desde entonces superponemos mentalmente al mismo edificio una malla perspectiva. Este paso
importante para la apreciación gráfica proporcional de las dimensiones del edificio, es el primero de un largo camino que conducirá también a los métodos matemáticos de cálculo. Por primera vez, ha puesto en evidencia la importancia de la investigación gráfica de las dimensiones. Esto es, un procedimiento objetivo y exacto, próxima a la solución intuitiva de las medidas de los miembros y de las secciones resistentes del edificio, es decir, próximo a un hecho subjetivo. Lentamente, de ahora en adelante, con el progreso de las investigaciones físicas sobre los materiales y sobre sus propiedades características y estructurales, sobre las formas que se pueden obtener con dichos materiales, se acentúa el predominio de la apreciación estático-matemático sobre la estático-intuitiva, sin que esta última pierda, sin embargo, su prestigio fundamental al caracterizar a los arquitectos como creadores de formas.